Vale, ¿os sale ya la grabación? Sí. Perfecto, comienza, Almudena. Fenomenal. Pues nada, bienvenidos a esta jornada de innovación y mejora educativa. Como sabéis, siempre tenemos que estar los profesionales renovándonos en la formación y actualizándonos. Y bueno, yo me llamo Almudena Erchiga, soy profesora en Conservatorio de Música Público y todo el tema de las altas capacidades lo tenemos que abordar en todos los centros educativos públicos y privados, por lo tanto, todos somos protagonistas de atender, en este caso, la necesidad de atención a alumnado con altas capacidades. Como sabéis también, la necesidad de atención a estos alumnos forma parte de la atención a la diversidad, donde también están encuadrados otros perfiles como TDAH o autismo o otros alumnos que tengan dificultades también. Así que digamos que estamos también obligados a hacer esta atención. Hoy vamos a hablar de qué hacer como profesionales cuando recibimos un informe de un alumno con altas capacidades. El segundo punto será qué sucede si no atendemos a estos niños como necesitan. Y después, al final, hablaremos sobre un curso de formación al profesorado y a todos los profesionales relacionados con la educación de este tipo de alumnado. Así que vamos a introducirnos a qué hacer con el informe de un alumno con altas capacidades. Primero deciros que cuando recibimos un informe ya es una buena noticia, porque eso significa que ha habido un trabajo detrás de recogida de información para que este niño se haya hecho la evaluación que llamamos psicométrica, que es, digamos, la que suele venir en el informe. No obstante, nosotros podemos hacer una recogida de información que es muy importante para hacer una valoración inicial o continuada de estos niños, que pueden ser, por ejemplo, cuestionarios complementarios, que existen algunos incluso de manera gratuita. No sé si conocéis los cuestionarios de Rogers, que están ahora mismo en internet de forma gratuita, los podéis descargar. Y estos cuestionarios tienen unos ítems en los que desglosa las características y los comportamientos de los niños con altas capacidades. Son test más enfocados al ámbito cualitativo y nos puede servir también como apoyo a la recogida de datos, pues, por ejemplo, psicométricos de un cociente intelectual. Después, muy importante, hacer acopio también de la recopilación del expediente académico del alumno. Es importante que valoremos todo lo que ha hecho el alumno en el centro, reforzar tutorías e información que nos pueda aportar la familia, porque son los que más horas pasan con sus niños, o sea que eso es fundamental. Y luego, por último, también es importante la coordinación entre profesores y que todo lo podamos englobar en un seguimiento educativo personalizado y coordinado, ¿vale? Entre familia, profesorado y el alumno también, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir con la presentación. En este caso, cuando hablamos de informes, debemos admitir informes públicos y privados siempre que estén realizados por un equipo de especialistas. Esto es muy relevante porque nos estamos encontrando que en los colegios públicos, cuando les llegan informes privados de evaluación de altas capacidades que se han hecho, por ejemplo, en una clínica de psicólogos y demás, pues muchas veces los funcionarios no recogen estos informes privados, privando, digamos, a los niños de esa atención que necesitan. Y bueno, en el fondo también debemos recordar que los profesionales privados son profesionales y que lo único que tenemos que garantizar es que sea un equipo especializado que lo haya realizado. Y, por supuesto, hay que admitir estos documentos, ya que las familias tienen derecho a elegir libremente el centro donde realizar el diagnóstico, ¿vale? Es decir, de alguna manera imponer nosotros dónde deben realizar esa evaluación es privarles de un derecho que tienen, ¿vale? Que pueden elegir libremente dónde realizar la evaluación psicométrica. Y bueno, por seguir un poco, es importante no caer en mitos y estereotipos, es decir, cuando hagamos esta lectura debemos también tener cuidado de no hacer, digamos, de la etiqueta una muralla que nos impida reconocer al niño. Siempre tenemos que tener una mirada renovadora del tema de las altas capacidades. Incluso hoy en día, pues los descubrimientos científicos que hay
seguro que más adelante van a caer en desuso muchas cosas y siempre hay que estar actualizándose. Esto es muy importante para todos. El tema de las etiquetas, de los diagnósticos, de cómo catalogamos a unos niños o a otros, como os digo, puede ser un beneficio muy bueno porque es una ayuda para saber dónde estamos, pero también hay que entenderlo muy bien porque si no, como indico, podemos generar una muralla y dar explicaciones simples de lo que puede ser adecuado hacer una valoración un poco más profunda del perfil de este alumno. Así que, bueno, pues tenemos que evitar que la etiqueta nos impida, ¿vale? El ver a estos niños con una mirada en profundidad. Dentro del documento, como os indico, suelen ser informes con una valoración psicométrica de cociente intelectual. Hay diferentes apartados. Normalmente siempre suele aparecer el cociente intelectual final, o sea, como general, ¿vale? Que ese, digamos, puede darnos información de la inteligencia general del alumnado, pero luego también normalmente suelen aparecer subapartados en los que a lo mejor pues hacen una valoración de su inteligencia verbal, de su inteligencia lógico-matemática, y entonces podemos también ver dentro de ese informe en qué destaca, ¿vale? Para que veamos más o menos también un poco el perfil del alumnado, cuáles son sus potencialidades y sus fortalezas y cuáles son aquellos aspectos que podemos también trabajar. También es importante, por otro lado, tener en cuenta que los informes también puede venir con una valoración que no llegue, por ejemplo, a un cociente intelectual de 130, que sería como, digamos, lo estandarizado que pone el límite a lo mejor entre un superdotado y no superdotado, pero debemos recordar que informes que nos lleguen, por ejemplo, con un cociente intelectual de 125, de 120, estos alumnos ya han pasado, digamos, de lo habitual, ¿no? Están ya en la primera desviación típica que se llama, que es a partir de 115 de cociente intelectual, por lo tanto debemos empezar a valorar que ahí hay un alumno que tiene algunas necesidades, ¿vale? Sí que es cierto que cada alumno es diferente, no podemos hacer generalidades, por eso la atención educativa y el seguimiento tienen que ser personalizados y debemos conocer el perfil de cada alumno de manera independiente, ¿vale? Esto es muy relevante. Y por último, también hay que tener cuidado con la privacidad de los documentos y respetar la protección de datos. Esto es relevante porque sabemos que algunos alumnos de altas capacidades en todos los entornos no son comprendidos e incluso de ellos han llegado a tener bullying en el colegio y demás. Entonces, también respetar esa privacidad para que estos alumnos estén un poquito más protegidos y respetar esa protección de datos que al fin y al cabo muchos informes no solamente tienen el dato de cociente intelectual y de la evaluación, sino que incluso tienen algunos de estos informes datos que son en relación a la clínica o a algún otro aspecto médico que se sale, digamos, también de la alta capacidad, porque a veces las valoraciones son completas y ahí pues hay datos que también debemos un poco cuidar y respetar. Pasamos, si queréis, a la siguiente diapositiva. Bien, y bueno, como propuesta de intervención básica que considero que es una garantía de éxito es fomentar la autonomía. Sabemos que la capacidad está estrechamente relacionada con la independencia en todos los ámbitos, independencia de pensamiento, independencia en la gestión general, y a estos niños es, digamos, es mi primera recomendación en la intervención. Incluso para alumnos que tengamos ciertas dudas, que estén en una situación de a lo mejor que no sabemos exactamente si puedan tener altas capacidades o no, esta es una intervención que nunca va a hacer daño, ¿vale? El fomentar la autonomía. Y sobre todo para estos niños es verdaderamente importante la autonomía de pensamiento, ¿vale? Porque son niños que necesitan generar un criterio personal, intelectual y ayudarles también pues, a buscar las fuentes de información apropiadas para que ellos poco a poco generen el conocimiento. Y también en la intervención que conocemos los educadores,
son las metodologías activas. Como sabéis, el aprendizaje por proyectos y todas estas metodologías activas funcionan muy bien con estos niños porque les ayudan a profundizar en un tema concreto, que eso se asemejaría un poco como al enriquecimiento que se puede hacer en las altas capacidades, este tipo de metodologías. Y en general, pues metodologías flexibles y abiertas que sean también variadas con diferentes estímulos que les puedan resultar también motivadores, ¿vale? Eso serían, digamos, la intervención básica que consideramos que garantiza un sí o sí una adecuada primera intervención. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bien, y aquí, bueno, pasamos a qué pasa si no atendemos a estos niños. Como sabéis, tenemos la obligación de atender a todos los niños de altas capacidades, pero no solo esto, sino que también dentro de la atención a la diversidad deberíamos intentar hacer como una especie de cribado de quiénes son los alumnos potencialmente de altas capacidades, incluso a los alumnos que no han sido detectados todavía, ¿vale? Estamos hablando hoy de alumnos que ya vienen con el informe, pero hay otros muchos que no nos han traído el informe, están ahí camuflados, nadie les ha detectado y tenemos que estar con el ojo bien atentos para saber qué otros niños que todavía no han traído el informe podrían estar ahí y necesitan nuestra ayuda y que les detectemos, ¿vale? Con toda la recopilación que os he comentado antes de datos, de otros cuestionarios, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si no atendemos a estos niños? Bueno, lo que he dicho antes, las consecuencias son variadas porque cada alumno y su contexto es diferente. No podemos dar una respuesta única ni simplificada, pero sí sabemos que estos niños en general necesitan un seguimiento personalizado, evaluando sus circunstancias personales y académicas, y en algunos casos, digamos, los graves, pues sí que puede ser una consecuencia fatal y causar pues fracaso escolar o algunos problemas de conducta, incluso algunos de ellos pueden llegar a tener pues problemas de salud. Luego también, como hemos comentado antes, el tema del bullying, ¿vale? Quizá nosotros vemos a un niño que está sufriendo bullying por sus compañeros, no sabemos qué está ocurriendo ahí, qué sucede con la interacción entre los niños y resulta que, bueno, tenemos a un niño con altas capacidades que no le estamos atendiendo, es un niño que los otros notan una diferencia y entonces sufre bullying, pero nosotros lo adecuado sería buscar esas causas y detectarle como niño de altas capacidades, darle la atención que necesita, no solo para solucionar el bullying, sino para que encima ya pues hayamos encontrado la causa principal para poder ayudar a este niño. Así que, como digo, las consecuencias son variadas, algunos de ellos afortunadamente no sufren mucho porque, bueno, son buenos estudiantes, algunos de ellos, y por eso las consecuencias son variadas. Algunos no lo viven de manera muy desastrosa, pero otros sí, ¿vale? Hay que estar un poco atentos. Y también, bueno, ¿qué pasa si no los atendemos? Que pierden la oportunidad de conocerse y desarrollarse en su máximo potencial. Esto es algo importante porque cuando hablamos mucho de educación y como profesionales qué hacer con estos alumnos son personas y no solamente, digamos, no les ayudamos en el centro educativo, sino que esto es para toda su vida. Fuera del colegio también son personas, en su vida privada también son personas, en su vida familiar. Entonces, la oportunidad de conocerse a sí mismo, de poderse desarrollar, de autogestionarse, es incluso más importante a nivel personal que no solamente en el sistema educativo. Y el desarrollo de las altas capacidades no es un privilegio, es una necesidad. Es decir, no creáis que le estamos dando algo extra, sino es algo básico para ellos, es una necesidad básica que necesitan cubrir, por eso esta insistencia que en la actualidad hay con este tema, ¿no?, de las altas capacidades y que debemos un poco también estar pendientes. Como indico, hay muy pocos niños detectados, muy pocos llegan ya con el informe en la mano para entregárnoslo, entonces también debemos hacer una evaluación completa del 100% de los alumnos. Y bueno, voy a pasar un poco el paso a mi compañera Alba Domingo para hablar también de la necesidad de formación del profesorado y de los profesionales. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotras. Estaba comentando Almudena la importancia de saber leer
un informe de altas capacidades y voy a intentar, tengo por aquí, me voy a salir un poquito de la presentación para enseñaros lo que es un informe real de altas capacidades. Este es de la Comunidad de Madrid, pero vamos a verlo un poquito en pantalla, ¿vale? Para que veáis qué es lo que se entrega y que veáis también cuál es la parte de como profes más importante, ¿vale? Para que podáis leerlo con ellos. Bueno, a ver si puedo ver la pantalla. Un segundito. Vale. Pues nada, es que me pasa que o os dejo de ver a vosotros o veo la pantalla. Bueno, os comento, son 2 páginas las que están puestas aquí ahora mismo en la pantalla. La primera es cuando viene la parte del informe psicosocial del alumno. No se presta la suficiente atención a esto. ¿Por qué? Porque el cómo se encuentre ese peque en su familia, el nivel sociocultural que tenga la familia. Ya se suele poner en las entrevistas pues, cuál ha sido la actitud de esos padres cuando por sospecha de altas capacidades evaluado y los papás nos dan muchísimas pistas. Así que, por favor, en esa primera pantalla, en esa primera hoja del informe en el cual se habla del entorno socioeconómico del menor y su situación familiar, por favor, vamos a leerlo muy atentamente porque nos ayuda mucho. Y ahora en pantalla estáis viendo la segunda página del informe de aquí, de la Comunidad de Madrid. Se suelen hacer varias pruebas. Esta que veis es muy habitual, es el WIS 5. Entonces, veis los diferentes puntos. Empezamos con el índice comprensivo verbal, el visoespacial, razonamiento fluido, ¿vale? Para que veáis un poquito. A la derecha tenéis el percentil en el que está. Como bien os ha dicho Almudena, a partir de una desviación típica ya se considera que es altas capacidades. Este que tenéis aquí delante está por encima del 130, el resultado global. Veis abajo que tiene un 134. Aquí no hay dudas de ningún tipo, ¿vale? Pero podría no ser así el informe, ¿vale? Podría ser, como ha dicho Almudena, que en determinados valores estuviera por encima de esta desviación típica, en otros no, y aún así ser altas capacidades. En este caso que os he traído, todos están por encima, excepto, que lo vamos a ver ahora, y eso es una cosa que os quiero comentar, la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. ¿Vale? Como podemos ver, la comprensión verbal de este alumno pues, es brutal. Esto suele, lo que veis en clase es que pues, habla muy deprisa, tiene un vocabulario que es superior al resto de compañeros de la clase, ¿vale? Tiene una capacidad también de comprensión cuando se explican las cosas tremenda, ¿vale? Son cositas que vemos en el aula que nos dan pistas. La visoespacial también de este alumno es enorme. Este alumno en concreto se le da fenomenal todas las figuras en 3 dimensiones, ¿vale? Pues son cosas que tenemos que estar atentos como docentes. El razonamiento fluido tiene un percentil de 99, pues imaginaros, ¿vale? Y vamos a comentar estas 2 cositas, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, porque estos valores en este alumno, por ejemplo, no son excesivamente altos. Cuando es un alumno que está por encima del 130, no me gusta mucho la palabra superdotado, pero bueno, nos entendemos todos, ¿no? Vale, pues ¿qué ocurre? Que los test que tenemos actualmente, incluido el WIS 5, hay una cosa que no miden, que es el perfeccionismo. ¿Vale? Entonces, este tipo de pruebas que se le hace a los alumnos, por ejemplo, tienen que escribir muy deprisa en el WIS 5 si una flecha va para arriba, para abajo, derecha o izquierda. Se le explica muy bien al alumno antes de hacer la prueba que tienen que rellenar lo más rápido posible y que no pasa nada si se equivocan. Os lo prometo, se les explica muy bien, pero no pueden, no lo soportan. Entonces, ¿qué ocurre? Que según están haciendo el test, vuelven hacia atrás para revisar si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Y si lo han hecho mal, lo tienen que cambiar. De verdad, esto es muy, muy habitual en personas de altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que eso les baja la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. Este tipo de pruebas. Realmente no es que no tengan una alta velocidad de procesamiento, sino que ese perfeccionismo que tienen les impide, ¿vale?, el continuar la prueba tal y como les han pedido. Vale, por eso esto lo tenéis que tener en cuenta. Cuando lo hace un profesional cualificado, que ha hecho muchas pruebas de altas capacidades, sabe que esto ocurre.
ve al alumno cómo está haciendo el test y lo tiene en cuenta, ¿vale? Pero eso no significa que si esto sale bajo este valor exclusivamente, entonces ya no es alta capacidad. No, ¿vale? No significa eso, hay que medir más cosas, ¿vale? Hay que medir, por ejemplo, el grado de perfeccionismo de este alumno. ¿Vale? Bueno, pues os lo he puesto, espero que os haya ayudado. Cualquier cosa, dudas que tengáis, nos las podéis poner como siempre en la cajita por escrito o levantáis la manita y hacemos la pregunta en directo, ¿vale? Voy a dejar de presentar esto y vuelvo con la presentación. Yo quería comentar que hay que recordar que alumnos de altas capacidades son alrededor entre el 10 y el 12% de alumnado. O sea, no estamos hablando de algo muy raro, ¿eh? O sea, vamos a tener en la clase seguramente varios alumnos. Y si no los tenemos es porque no los hemos detectado. O sea, es bastante, a nivel estadístico, son datos importantes. Desde luego, es más, a mí hay una cosa que me ayuda mucho, ¿no?, a visualizarlo en un aula, y es que pensar que si tenéis un aula con 30 alumnos, que sería una ratio pues extensita y tendría que ser menos, ¿vale? Lo pensamos todos, pero bueno, imaginaros, de 2 a 3 alumnos de esa clase van a tener altas capacidades. Si bajamos a una ratio más como tendría que ser, en torno a los 20 alumnos, pues tener en cuenta que 2 son de altas capacidades, ¿vale? Para que nos hagamos un poco a la idea de cuál es el índice de alumnos que tenemos. Y luego, por supuesto, puede ser de altas capacidades, que es una necesidad específica de apoyo educativo, pero también puede ser alta capacidad con alguna otra necesidad específica de apoyo educativo, que esto también nos afecta, ¿vale? Al porcentaje. Puede ser un alumno que tenga dislexia, puede ser un alumno que tenga TEA y que también sea alta capacidad, ¿vale? ¿Cómo atendemos a estos alumnos? Pues en nuestra opinión, desde luego, desde la formación. Una vez tenemos la formación, de verdad que atender no es tan difícil, porque como profesionales tenéis que entender que esto se trata de hacer un multinivel que pueda hacer a todo el aula y que pueda aplicar en función de las necesidades que tengo de nuestros alumnos. ¿Quién necesita formarse? Pues las familias, los papás y mamás de altas capacidades necesitamos formarnos, y mucho, porque cada uno de nuestros hijos, y yo tengo 3, son completamente diferentes, ¿vale? Y necesitamos recursos diferentes. Tenemos que pensar en la inteligencia emocional que tenemos que enseñarles, tenemos que saber atender a veces también la alta sensibilidad que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la formación fundamental. A nivel social tenemos que desterrar los mitos de los cuales nos acaba de hablar Almudena, que no nos ayudan en nada. Y a nivel de profesor, tengo que poder personalizar la enseñanza que estoy dando a mis alumnos. Y esto así dicho, dices, jope, es que esto es muy difícil. No, de verdad, no. Es simplemente tener los recursos suficientes, comprender lo que son las altas capacidades y saber hacer un multinivel. Nosotros tenemos este curso que lo ha acreditado el Ministerio de Educación, es el 3er año que lo hacemos, cada año os escuchamos y lo mejoramos un poquito más, ¿vale? Este año tenemos 4 temas nuevos y lo hacemos totalmente desde la práctica, porque pensamos que es lo que a vosotros como profesionales os ayuda. Sí nos pide el Ministerio que sean maestros, profesores, orientadores, profesionales de la educación, privados o concertados, ¿vale? Sí que está dirigido a profesionales. No se requiere formación previa en altas capacidades, eso sí, ¿vale? Son 12 semanas de trabajo, nos reunimos los lunes en online, son 11 prácticas, de verdad, muy cortitas, son un folio, ¿vale? Es un folio en el cual manejáis lo que habéis visto en clase, nada más, se trata de manejarlo, pero es que es así realmente como aprendemos. ¿Vale? Por supuesto, estamos a vuestra disposición por correo electrónico, cualquier cosa que necesitéis. Y al final, en la semana número 13, sí que hay un proyecto que diréis, oh Dios mío, un proyecto, son solo 5 folios, no os preocupéis. Y lo que se trata es de hacer precisamente lo que es una adaptación a un alumno. Ponemos un ejemplo de alumno, al cual llamamos JP, ¿vale? Pero vosotros podéis llamar de la manera que queráis. Podéis elegir que el alumno sea de infantil, de primaria, de secundaria, donde os sintáis más cómodos, y se propone cómo sería una adaptación a este alumno en función de las necesidades que tiene. De verdad que creerme que después de haber hecho el curso no os va a costar nada y vais a tener un montón de recursos que os van a ayudar. ¿Vale? Nosotras en esto, tanto yo como mi compañera Ama, que pues le dedicamos un montón de horas y lo hacemos encantados, porque
sabemos que estamos ayudando tanto a vosotros, los profes, como a un montón de alumnos en el aula y bueno, pues eso, cubrimos, vamos, ni llegamos a cubrir los costes de lo que hacemos, pero bueno, lo hacemos tan contentas, ¿vale? Aquí tenéis, pues bueno, cómo es la ficha de acceso y demás, por si estáis interesados en hacerlo. Aquí tenéis el formulario. Cuando acabáis el curso, el ministerio os pide una evaluación y ya con eso sí que os da el título acreditativo de tener esta formación en altas capacidades. ¿Vale? Tema formación, de verdad, os animo muchísimo a hacerlo. El tema multinivel, que decía antes, no es tan difícil. Si os pongo un ejemplo de taxonomía de Bloom, que el otro día estaba en un cole haciendo una formación, pues es tan sencilla. Hablábamos de los animales de granja, ¿vale? En inglés. Y es tan sencillo como poner por delante el cuadro de taxonomía de Bloom y saber qué tipo de preguntas tengo que hacer a mi alumnado. Y estamos desde el principio del alumno, que simplemente tiene que reconocer los animales de granja. Seguimos haciendo más preguntas a nuestros alumnos. Algunos se van a quedar bien en reconocerlos y para eso es suficiente. Otros van a querer comparar animales entre sí, van a entender que no solo tal, sino que son mamíferos o diferentes tipos, los van a poder agrupar. Y por último, vamos a tener a lo que sería a lo mejor los alumnos de altas capacidades, que es la creación, ¿vale? Que cogeríamos diferentes partes de los animales que hemos visto y pueden crear su propio animal. Por cierto, este ejercicio les encanta. ¿Vale? Entonces, esto sería una taxonomía de Bloom y sería un multinivel aplicable a toda la clase. Lo acabo de explicar en 5 minutos. No es, como veis, ni mucho menos tan difícil. Un momentito, que hay una persona más que se quiere... Buenas, Tatiana, te acabamos de admitir. Ya queda muy poquito de la sesión. Lo único, estábamos hablando de un curso que tenemos acreditado para profesionales de la educación. Aquí tienes el formulario de registro. Son 12 semanitas, pero de verdad son muy prácticas. Son 12 temas cada uno práctico, ¿vale? Para que cuando acabéis este curso, la práctica final, que son solo 5 folios, sea cómo adaptar a un peque de altas capacidades. Bueno, para nosotros pensamos que la diversidad es la normalidad, porque hemos hablado antes del número de alumnos de altas capacidades que tenéis en vuestra aula, que estará entre 2 y 3. Hemos hablado de otros alumnos, necesidades específicas de apoyo educativo, como puede ser dislexia y demás, pero tenéis que pensar que cada alumno pues, está pasando por un momento diferente en su vida a nivel de maduración. Sus papás pueden estarse divorciando y estar pasando un mal momento personal. Luego está también la enfermedad, que hay niños pues, que pasan por momentos de enfermedad también, o la pérdida de un ser querido. Entonces, como profesores, por favor, tenemos que adaptar a cada uno de nuestro alumnado en multinivel. Tenemos que tener... No es tan difícil, de verdad, por eso hablamos tanto de la formación, no es tan difícil, es solo tener los recursos. Y una vez que tengo una clase que está adaptada, que cada uno se siente cómodo en el nivel en el que está, es súper bonito de ver. Os lo digo, ¿vale? Porque he tenido el privilegio de ver aulas trabajando así y es súper bonito, ya no solo cómo se sienten los niños, sino cómo se ayudan entre sí, cómo no importa que uno está adaptado por arriba y otro para abajo, porque todos tienen perfectamente integrado que todos son diversos. Bueno, y con esto son justo 10:30, nos queda el minutito final. Abrimos turno de preguntas para que, por supuesto, nos podéis preguntar lo que queráis, levantar la mano o en la cajita. Esto que veis aquí es que tenemos un libro escrito. La historia cuenta, ¿vale? Que primero hicimos este curso de formación para el Ministerio de Educación y gustó tanto que una editorial se puso en contacto con nosotros porque querían que sacáramos el libro y lo tuvimos que adaptar y aquí está este libro. Y quiero deciros a todos los que nos estéis escuchando hoy que ahora mismo estamos escribiendo un nuevo libro. Estamos en ello 5 especialistas, varios psicólogos, profesores de la educación y va a ser un libro tremendamente práctico con un montón de recursos para el aula. Vamos, si todo va bien, a terminar de escribirlo el 28 de febrero y de ahí se publicará y demás. Estar, por favor, atentos a nuestras redes sociales porque en serio pienso que va a merecer muchísimo la pena el libro. Tenéis ahí @educade, esto estamos en Instagram y en el momento en el que esté disponible el nuevo libro también lo vais a tener ahí a vuestra disposición. ¿Preguntitas? ¿Alguien tiene preguntas?
Almudena, no sé si lo hemos explicado todo muy bien. Bueno, de todas maneras, hay cosas básicas. Una cosa que quería decir antes de irnos. Yo, por ejemplo, en el aula este año he puesto la figura del mentor y estos niños de altas capacidades ayudan a otro niño que a lo mejor tiene menos edad, porque yo en el conservatorio me encuentro que en la misma clase tengo diferentes edades, y estos niños hacen de mentor a su compañero y es que funciona fenomenal. Se crean unos lazos entre el alumnado súper bonitos también. O sea que no es difícil, incluso simplemente con la figura del mentor ya estamos al niño haciéndole un extra en esa clase, ¿no? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, en cualquier caso recordaros que info@aeducade.es, cualquier pregunta que nos queráis hacer por correo, también nos la podéis hacer, encantadas de responderos. Si es específicamente para Almudena, pues por supuesto se lo hago llegar. Muchas gracias, Nuria, por haber estado con nosotros, te agradecemos. A Tatiana, a Nayansi y a José Juan, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os dejo también el correo en la cajita por si lo necesitáis. Y para cualquier cosa, pues ya sabéis que siempre a vuestra disposición. El próximo mes tenemos previsto también con Dinedu una nueva sesión sobre altas capacidades que haremos Almudena y yo, así que estar pendientes a redes que os diremos exactamente temática y fecha. ¿Vale? Pues un saludo a todos y que tengáis muy buena mañana allí en Huelva. Muchas gracias, chicos, a todos. Luego. Adiós.